Bien, ya estamos de vuelta. Entonces vamos a ver la otorragia, que es la salida de sangre por el oído. ¿Ya? Siempre que sale sangre por el oído, ¿ya? Hay que sospechar de lesiones, ¿ya? Porque la mayoría de las veces el sangrado por el oído va a deberse a golpes, ¿ya? Es muy raro que simplemente sangre espontáneamente por el oído. Claro que puede pasar en algunas infecciones de oído, pero es raro. Entonces, siempre que hemos sangrado por el oído, ya hay que preguntar si no ha habido golpes en la cabeza. En caso de que hubiesen golpes de cualquier tipo, como están viendo, pelotazos, caídas, nos tiene que hacer sospechar de fractura de base de cráneo. ¿Ya? Siempre. Entonces, paciente que sangra por oído, por más que parezca leve el sangrado, hay que llevarlo a hacerlo valorar, porque seguro incluso la vamos a hacer hasta tomografía. ¿Ya? Bien, en este caso, simplemente al paciente lo vamos a poner de posición lateral del lado del oído que está sangrando. ¿Ya? Como hay probabilidad de lesión también de la columna, porque si ha recibido un golpe en la cabeza, hay que transportarlo inmovilizando el cuello, usando collarín cervical o inmovilizando de alguna manera el cuello para no lesionar más la columna. En caso de la epistaxis, que sería sangrado por la nariz, ya, puede ocurrir incluso hasta por circunstancias banales. Ya, significa que no siempre es algo grave. Muchas veces el sangrado por la nariz se debe a subida de temperatura, fragilidad capilar, cuando hay gripe se irrita la mucosa de la nariz. ¿Ya? Entonces, hay muchas causas y la mayoría suelen ser no preocupantes. Es más, el 100% de la población ha sangrado de la nariz alguna vez en su vida. ¿Ya? Así que no es algo de mucha preocupación, a menos que persista. ¿Ya? Bien, como les decía, puede verse a muchas causas. Lo más común, a menos en los niños, por gripe. Cuando están con gripe, resfriado, es muy común. También hay que sospechar en niños, cuando les pasa esto, hay que sospechar que no se hayan metido algún objeto, porque es muy común que los niños se metan objetos a la nariz. Entonces, pudiese deberse a que ellos han introducido algún palo, un lapicero, algo, ¿ya? Y eso esté generando la inflamación y el sangrado. Entonces, siempre hay que descartar esa circunstancia. En los niños. En los adultos, hay que sospechar que estén teniendo crisis hipertensivas. Entonces, todo paciente adulto que sangre por la nariz, siempre hay que tomarle la presión. Siempre, no se olviden. Porque puede ser, es una señal de que este paciente esté con hipertensión. Muchas veces la hipertensión no da síntomas. ¿Ya? Muchas veces. Entonces, puede que este sangrado te esté indicando. Peor, si ese sangrado no para. O sea, si vemos que le está costando parar la hemorragia, probablemente tenga presión muy alta. ¿Ya? Entonces, siempre en un adulto hay que tomarse en cuenta. ¿Ya? Bueno, y cuando hay golpes de cualquier tipo, pudiese sangrar la nariz, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, tranquilizar al paciente, sentarlo, como están viendo, con la cabeza recta, ligeramente inclinada adelante. Eso para que la sangre salga por la nariz. Ya, es un error ponerlo hacia atrás, ya que al hacer eso no detenemos la hemorragia y la sangre va a irse hacia la faringe. El paciente se la va a tragar, ¿ya? Y no vamos a poder evaluar adecuadamente cuánto ha sangrado. ¿Ya? Entonces, importante, un poquito hacia adelante. Vamos a presionar las fosas nasales durante 4 a 5 minutos, ¿ya? Y para eso vamos a presionar justo en donde, acá. Ustedes ven que la nariz tiene una parte blanda y una parte dura. Justamente en el cambio
entre lo duro y lo blando, que es más o menos la mitad, presionamos ahí con los dos dedos lo más fuerte que podamos, ¿ya? Siguiendo el bordecito del hueso, ¿ya? Esa presión va a ayudar a contener algunos de las hemorragias, no todas. Aplicar algo frío, hielo, pero tampoco se coloca, por si acaso, el hielo directo, porque puede quemar la piel, ¿no? El hielo se lo pone en una bolsita con un poquito de agua y se lo envuelve en una tela y así se coloca sobre esa zona. Eso enfriará y ayudará a que coagule más fácilmente, produce vasoconstricción. ¿Ya? Bien, lo ideal es no colocar nada en las fosas nasales. Sin embargo, cuando no se quiere detener, podemos poner una pequeña gasa sin presionar fuertemente, ni taponear, ni meter mucho, ¿ya? Con un poquito de agua oxigenada, ¿ya? Mejor usamos unas pincitas y lo colocamos. Eso ayuda un poco a parar la hemorragia, ya que la oxigenada libera calor y eso puede ayudar a cauterizar el punto de hemorragia. Si no, tratar urgentemente al paciente. No se olviden que en adulto generalmente es porque la presión está elevada. Bien, a ver, si un paciente con tratamiento puede sangrar, sí, pudiese sangrar, pero aquí hay que tener en cuenta que la hemorragia puede deberse a que esté con la presión alta. Ya, así que si es hipertenso, con mayor razón hay que tomarle la presión. Si es que su presión está normal, puede que la hemorragia se deba a otra causa. Nos preocupa menos, obviamente. Puede ser, como decía, una gripe, una sensación de nariz. ¿Ya? Porque si la presión está normal, no es la causa de la, presión, de la hemorragia. ¿Ya? Sin embargo, si es un paciente que ya sabemos que es hipertenso y de pronto sangra la nariz, hay que pensar que su presión ha salido de control. ¿Ya? Y debemos tomarle con mayor razón a ese paciente la temperatura. Oh, perdón, la presión. Ya estoy yendo a otra parte. Bien, entonces esa es la forma correcta, como ven, para actuar en esta hemorragia. Bien, las gingivorragias serían las hemorragias de las encías. Estas suelen ser menos graves, obviamente. Ya se suelen contener solas sin hacer mucho, ya no tienen mucha importancia. Casi siempre se debe a gingivitis, que es inflamación de las encías por infección, perdón, de los mismos dientes, caries o otro tipo de infecciones. También puede verse a deficiencias de vitaminas, vitamina K, vitamina C. ¿Ya? El tratamiento consiste en determinar la causa y tratarla. No hay nada que nos deba preocupar este tipo de hemorragia, ni tampoco, obviamente, un primer auxilio, más que haga enjuagues con lo que habitualmente hace, ya sea con agua pura solamente o con algún enjuague bucal. ¿Ya? Y llevar a consulta para evaluar la causa y según eso actuar. Bien, luego tenemos la hemoptisis, que no se olviden que es cuando tosemos botando sangre. ¿Ya? Las causas pueden ser diferentes enfermedades de pulmón, como bronquitis, enfisema, la misma tuberculosis que han escuchado hablar, pero no porque bote sangre hay que pensar en tuberculosis. Eso no siempre es la única causa, hay varias causas. ¿Ya? Bien. Entonces, diferentes enfermedades de pulmón, traumas torácicos, ya golpes, si hay el antecedente. Ya en ese caso, la flema o la sangre, perdón, va a salir al toser, ¿no? El paciente tose y bota sangre. No siempre es sangre rutilante, a veces es como coágulos, ¿ya? No siempre, ¿ya? Pero lo más frecuente es que venga
un rojo intenso como espuma, como mencionaba hace ratito. El paciente generalmente te dice que tiene un cosquilleo o que le pica la garganta antecitos de botar la sangre. Ya, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Poner al paciente en posición semisentada. Le vamos a colocar hielo sobre el tórax. Ya saben cómo, si no, el hielo dentro de una bolsita con agua y envuelto en un paño de tela, no directo. Ya. Si se puede, conserven lo que bota el paciente. ¿Ya? A veces esos coágulos que bota el paciente, hay también restos de tumores, en el caso, por ejemplo, de los cánceres, porque también algunos cánceres también puede hacer eso. Y eso que bota el paciente a veces puede ser lo único que nos puede servir para el diagnóstico. Entonces, si podemos, conservemos lo que el paciente bota al toser. Ya no lo botemos, nos va a servir para el diagnóstico. Ya pónganlo en un frasquito lo más limpio posible, mejor si son esos frasquitos que se usan para muestras de laboratorio, ¿no? Cualquiera de esos. Y obviamente llevarlo al paciente para que sea evaluado. La hematemesis es cuando vomitamos sangre, se puede deber a sangrados de varices esofágicas, úlceras de estómago, gastritis, úlceras duodenales. Ya, en ese caso el paciente va a botar sangre al vomitar. Casi siempre la sangre viene oscura, ya como coagulada. Ya, puede venir, como están viendo, acompañado de restos alimenticios, ¿no? Y incluso coágulos bastante negros, lo que le decimos aquí, pocitos de café, porque parece esos, lo de Nescafé, ¿no? Esas bolitas del Nescafé, así, ya, de color como cuando, no sé, una vez han puesto una vez bolitas sobre leche, han visto cómo se va deshaciendo, ¿no? Así se ven estos coágulos, ¿ya? En caso de que pase esto, lo vamos a poner al paciente recostado, con las piernas ligeramente flexionadas, ¿ya? Y le vamos a poner hielo sobre el abdomen o algo frío, como les mencionaba al rato, y trasladarlo rápidamente. No le den tampoco nada de tomar ni de comer, porque también es un paciente potencialmente quirúrgico. Las del recto, ya, si es la retorragia, que es cuando le decía es sangrecita, rutilante, rojita, la hematoquesia que mencionaba hace ratito, ya se puede ver, lo más frecuente, hemorroides. Pueden ser también parásitos, tumores, lesiones en caso de abuso. Ya, para eso, primeros auxilios, solamente tranquilizar al paciente y trasladar, porque realmente suelen ser sangrados leves, no muy fuertes, pero obviamente preocupan bastante al paciente. La melena, que les mencionaba, que eran heces de color negro intenso, como alquitrán, de un olor bastante fétido, y bueno, pegajosas, como el alquitrán mismo, como les mencionaba, ¿ya? Se deben hemorragias altas, como en estómago, esófago o duodeno, pero que el paciente hizo que el vómito, pero no vomitó, sino que la sangre se fue hacia el intestino, entonces se fue digiriendo, ¿ya? Pudiese, por lo tanto, también ir acompañado de vómitos con sangre, la hematemesis que hace rato mencionábamos. En ese caso, también no hay mucho que podamos hacer con el paciente, simplemente ponerle en una posición de cúbito, igual que el anterior caso, ¿ya? Y trasladarlo rápidamente al paciente a un centro hospitalario. En caso de hematuria, que es cuando hay sangre en la orina, lo más común de esto es que se deba a infecciones, a menos en el caso del sexo femenino, es muy frecuente la cistitis y estas pueden venir de forma hemorrágica. Entonces, es muy frecuente en este caso. Puede verse otras causas, como el cólico nefrítico, que eso es cuando hay cálculos, tumores, y bueno, también en caso de trauma, lo cual es un caso que preocuparía más. En esto, lo que podemos hacer también simplemente es
recostarlo al paciente, flexionar las piernas y trasladarlo rápidamente a un centro de salud. ¿Ya? No vamos a poder hacer más que eso. Bien, eso sería en cuanto a la hematuria. Bueno, hasta aquí serían hemorragias. No sé si hay alguna pregunta antes que entremos a hablar del shock. Bueno, ¿qué es un shock? El shock lo podemos definir simplemente como una pérdida del flujo sanguíneo. En otras palabras, una disminución de la cantidad de sangre que circula por todo el cuerpo. ¿Ya? Está circulando sangre, pero en menor cantidad. Eso puede verse a varios casos, como vamos a ver. ¿Ya? Pero el hecho de que la sangre va circulando a menos cantidad de lo normal va a generar que los órganos empiecen a entrar en falla. Ya, eso vamos a definir como shock. Hay varios tipos, vamos a ver los más frecuentes. Y, bueno, el diagnóstico y tratamiento es el mismo, ¿ya? La causa es lo que lo hace diferente. Bien, tenemos el shock hipovolémico, que es cuando hay pérdida de volumen sanguíneo. ¿Ya? Eso se puede ver a hemorragias, pero también se puede ver a pérdida de líquidos, como cuando hay cuadros de mucho vómito o mucha diarrea. ¿Ya? Pero lo más común, hemorragias. ¿Ya? Ese es el shock hipovolémico. Justamente lo que hablamos ratito de las hemorragias me pueden llevar a un shock hipovolémico. Bueno, aquí están las causas, ¿no? Como decía, hemorragias pueden ser internas o externas, pérdidas de líquidos, como las diarreas, los vómitos, deshidratación intensa, orinar mucho, en el caso de lo que son los consumos diuréticos, diabetes insípida, etc. Cualquier situación que haga que perdamos líquidos. ¿Ya? Bien, puede, por lo tanto, dividirse en exógenas, ya cuando son por pérdidas extracorporales de sangre, como las hemorragias, deshidratación, quemaduras. Pues si acaso una quemadura están viendo, puede llevarnos a esto. Endógenas, cuando el líquido se escapa o se secuestra a algún tejido. El shock séptico es cuando se debe a una infección en la cual toxinas bacterianas están circulando por la sangre y generan un hecho de que en todo el cuerpo los vasos sanguíneos se dilaten y eso no empieza a bajar la circulación. En este caso no hay pérdida de sangre. ¿Ya? Puede verse a cualquier tipo de infección. ¿Ya? Lo más frecuente, bacterias, pero pueden también deberse a hongos, virus u otro tipo de agente infeccioso. Bueno, aquí está lo que les estaba explicando ahorita. El shock anafiláctico es el shock alérgico. ¿Ya? Se debe a una reacción alérgica intensa, en el cual hay una intensa descarga de sustancias inflamatorias debido a la reacción alérgica, que me lleva a que nuestros vasos sanguíneos también se dilaten. Eso va a hacer que baje la presión sanguínea y por lo tanto baje la circulación del cuerpo. Puede verse a cualquier tipo de alergia. Como mencioné, hay algunos alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, etc. Ya, cualquier cosa que genere una alergia. ¿No? Bueno, aquí están los más frecuentes: antibióticos, algunos anestésicos, medicamentos, algunos alimentos, ¿no? Lo más común. Luego tenemos el shock cardiogénico, que eso ya, es cuando el corazón ha perdido la fuerza para poder empujar la sangre. Se puede ver principalmente a infartos o insuficiencia cardíaca, perdón. O sea, el corazón ya no tiene fuerza para poder bombear la sangre y eso hace que la presión empiece a bajar y por lo tanto la circulación disminuye en todo el organismo, ¿no? Bien, pueden haber, además de esas causas como
lo que es el infarto y la insuficiencia cardíaca, otras causas como arritmias, una variedad de arritmias, bradicardias, desgarros de la pared, en el caso, por ejemplo, de traumatismos, accidentes de tránsito, por ejemplo, cuando el tórax choca contra el volante, puede desgarrarse la pared de los ventrículos en el corazón. ¿Ya? Entonces, eso nos puede llevar al shock cardiogénico. Es cuando falla el corazón, la bomba. Bien, los síntomas de todo estado de shock, no importa cuál sea la causa, ya estos son los síntomas. ¿Ya? El paciente empieza a tener un color pálido grisáceo, que eso es la combinación del pálido y del morado. Entonces, cuando uno le ve los labios están grises, ¿no? Entre pálido y morado, si ustedes quieren. Ya tiene esa coloración. Abarca todo el cuerpo, pero al menos al principio se los reconoce en los labios. Siempre es importante por eso ver el color de los labios. Ahí se reconoce ese color. Ya después el resto de la piel. El paciente va a empezar a ponerse, además de pálido, frío. Ya va a empezar a ponerse la piel fría. Cuando ustedes lo tocan, lo van a sentir frío. Además de eso, van a sentir que la piel se mantiene húmeda, pegajosa. No sé, como cuando ustedes han hecho bastante ejercicio y después su sudor se les secó en la piel, así se pone la piel, lo que aquí la gente dice que abó, ¿no? Así se pone la piel. Ya las manos generalmente empiezan a tomar un color morado, como decimos, azulado. Ya. El pulso va empezando a subir, la frecuencia cardíaca, si podemos escucharla también pasa lo mismo, entonces va a empezar a subir y conforme va empeorando, va volviéndose menos perceptible, es lo que dice ahí, débil. O sea, va a estar acelerado y cada vez lo vamos a sentir menos. Incluso puede llegar al punto de que no podamos ubicar el pulso. Ya, por más que lo busquemos, no podamos percibir el pulso, lo cual nos indica que el paciente está con la presión muy baja. Va a empezar a respirar más rápidamente y conforme va avanzando, esa respiración se va a hacer incluso irregular y cada vez más corta. Sus ojos van a tener lo que decimos expresión vacía, lo que comúnmente decimos cara de susto, ya porque la hormona que se va a botar aquí, la adrenalina, incluso al paciente le va a hacer sentir la sensación de muerte. Yo por eso siempre les digo como recomendación, cuando el paciente te dice, me estoy muriendo, siempre hay que prestarle atención, porque la hormona adrenalina hace esa sensación y el paciente expresa esa situación, ¿no? Te dice, me estoy muriendo o siento que me voy a morir, ¿ya? Y eso se ve incluso en la cara. Las pupilas van a estar dilatándose cada vez más. La presión, si podemos tomarla, con el contaba rato, va a ir bajando y eso es un buen indicativo si podemos hacerlo. Si tomamos una presión y 5 minutos después ha bajado, aunque sea un poco, nos está indicando que está en shock. El paciente va a tener sed intensa, que es lo que les aclaraba que tenían los pacientes, y no por eso hay que darles agua, no se olviden, pero él te va a pedir agua desesperadamente. Te va a decir incluso, aunque sea para mojar los labios. O sea, está desesperado. Y no hay que darle porque así como lo siente, se va a meter desesperadamente el agua, lo cual puede generar vómitos. Va a sentirse cada vez más débil, no va a poder mantener la posición de pie ni de sentado, va a empezar a sentir mareos intensos, incluso estando ya echado, va a ir empeorando su estado de conciencia, va a estar confundido, luego somnoliento, luego va a quedar inconsciente. También puede tener escalofríos, temblores por la sensación de frío que le decía. Y si esto persiste, en algún momento el paciente va a entrar en estado de coma, que eso es cuando ya no responde a ningún estímulo y si no hacemos nada a tiempo, el paciente fallece. ¿Ya? Bien, claves para la sospecha del shock. Todo paciente que tenga taquicardia, ¿ya? Mientras no se demuestre lo contrario, está en shock. ¿Ya? Pacientes que tenga disminución, perdón, aumente el tiempo del llenado capilar, está en shock mientras no demuestra lo contrario. Ya, eso me está olvidando. Esto que les mencioné hace ratito, de apretar el dedo, ¿no ve? Contar hasta 2 y soltar. Si dura más de 2 segundos,
el paciente está en shock, ¿ya? Entonces, si un paciente tiene taquicardia y tiene el llenado capilar aumentado de tiempo, está en shock, ¿ya? No esperen a que tenga los otros síntomas, ¿ya? A veces es muy tarde cuando el paciente ya tiene la presión baja. Y diagnosticar shock con presión baja es como decir, estamos a punto de que muera, ¿ya? Entonces, hay que sospechar shock de entrada, si el paciente está con taquicardia o con retraso del llenado capilar. Peor si hay antecedentes que nos indiquen que va a ir al shock, que son lo que hemos mencionado. Paciente que ha sufrido hemorragias, por ejemplo, que esté con diarrea, vómitos intensos, que haya sido picado por una abeja, por ejemplo, y tiene alergia y va a estar en shock también, o paciente que acaba de sufrir un infarto, ya cualquier situación de las anteriores mencionadas, ya que me indican que el paciente pudiese entrar en shock y yo lo evalúo y está con pulso aumentado, ¿ya? Y aumenta el llenado capilar, eso es shock, ¿ya? Si es un paciente, por ejemplo, que es una infección, y obviamente con la infección va a estar febril, y de estar febril, de golpe, se pone frío, hay que pensar que es un shock séptico, ¿ya? No digo como cuando le ponen algún antipirético, como por ejemplo le den paracetamol, y normalmente sudamos frío y baja la temperatura, ¿no? No eso, sino que está frío, más bajo de lo normal, ¿no? Porque es normal que cuando tengamos fiebre y nos den algo, la temperatura baje, pero a lo normal. Si pasa por debajo de lo normal, hay que sospechar de shock séptico. Peor si está con taquicardia y con retraso el llenado capilar, como les mencionaba. Bien, bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, no, perdón, esa se me fue, es de convulsiones. Ya, aquí está. Colocar en la posición de la víctima en posición anti-shock, que es justamente lo que ven en la imagen. Vamos a colocar al paciente elevándole los pies. Si podemos, también le elevamos las manos, ¿no? Por ejemplo, lo subimos en la vagoneta, lo vamos a trasladar, le ponemos los pies hacia arribita y alguien que va a acompañar que ayude a levantarle las manos también. Esto no le va a curar del shock, por si acaso, pero le va a dar tiempo, ya que al hacer eso baja la sangre hacia el corazón y el corazón puede botar al cerebro, porque la clave es mantener vivo el cerebro lo más tiempo posible. ¿Ya? Entonces, si hacemos esto, vamos a hacer que lo poco de sangre que todavía va circulando llegue al cerebro y así el paciente se mantenga vivo. ¿Ya? Entonces, eso siempre es lo que hay que hacer. ¿Ya? Lo más cómoda posible del paciente, cálida, no se olviden, lo que les decía hace rato, hay que abrigarlo, aunque haga calor, porque el paciente con shock va a perder temperatura corporal y va a estar, su cuerpo va a tender a ponerse a temperatura del medio ambiente, que siempre es más baja que nuestra temperatura. ¿Ya? Y eso empeora el shock. Entonces hay que calentarlos, hay que ponerle abrigo. ¿Ya? La cabeza, póngala de un costadito así como la imagen, a menos, como dice ahí, de que sospechemos de que haya habido lesión de la columna. En ese caso hay que mantenerla en su posición, ¿ya? Pero si no hay esa sospecha, eso de costadito, eso por sí, el paciente vomita, así el vómito pueda salir a un lado y también no sea más fácil ponerle de costado para que él vomite, ¿ya? Bien. Entonces, es lo que hay que hacer como emergencia, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos la posibilidad y el entrenamiento para poder colocar un suero, eso nos va a ayudar mucho. El paciente con shock, al meterle líquidos, podemos ayudar a salir del shock, con excepción del cardiogénico, que en ese caso le empeoraría. ¿Ya? Entonces, si el paciente está con shock y nosotros podemos colocarle un suero, colóquenselo. Mejor si usan una bránula gruesa y mejor si usan una vena gruesa, como las venas del codo, ya, para que entre más rápidamente y metan el líquido sin miedo, ya. Pueden usar el rigelactato, que es el ideal para estos casos,
Ya, si no tuviesen eso, la segunda alternativa sería el Singer normal. Si no hay eso, solución fisiológica. Y si no, destroza. Ya, en ese orden. Ya, mejor es el Singer lactato. Como digo, si es shock cardiogénico, pueden ponerle, pero no le coloquen goteo. Solamente háganlo a un goteo mínimo de 10 gotitas, ya para que cuando llegue a nosotros aprovechemos el tiempo y en vez de perder tiempo y colocar suero, nosotros directamente pasemos a colocarle las drogas que necesita para sobrevivir en ese caso. Pero si es shock de otro tipo, como el hipovolémico o los otros, principalmente si es hipovolémico, ábranle sin miedo la llave, ¿no? Si tienen duda, déjenlo a 40 gotas por minuto, ya que por lo menos ahí va entrando una buena velocidad y no hay peligro de que pase una sobrecarga. ¿Ya? Sin embargo, como digo, si el paciente está en shock, nos va a servir de mucho colocarle el líquido. Y si han visto que es un paciente que ha sufrido una hemorragia o está con diarreas, vómitos, bueno, sin miedo. Incluso hasta nosotros, cuando llega la emergencia, le vamos a colocar uno en cada brazo para meterle más líquido, más rápido. ¿Ya? Entonces, que usted le coloque un suerito a 40 gotas por minuto ayuda muchísimo. ¿Ya? Bien, eso haríamos en un paciente con shock y ya saben qué hacer con las hemorragias. Y hasta aquí sería lo que hemos visto hoy. No sé si hay alguna pregunta. Todavía tenemos 7 minutitos. Y si hay preguntas más después, podemos alargarlo, pero si no, no hay problema. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Doctor, buenas noches. Si el paciente es diabético, Ya. igual se le puede poner el Ringer lactato. Sí, no hay ningún problema. Igual nomás. Sí. Si es hipertenso, igual. Si es hipertenso, hay que minimizar el goteo si es que está con su crisis hipertensiva, pero si el paciente está en shock, su presión más bien va a estar baja, así que no hay problema. Porque el paciente cuando está choqueado, sí o sí su presión baja, no importa si él sea hipertenso o no. ¿Ya? Ahora, si está con la presión alta, de repente no es shock, ¿no? ¿Ya? Pero si tienes duda, puedes colocarle y le puedes colocar a un goteo bajo de 10 gotitas por minuto. Ahí no le vas a subir más su presión y nos estás ayudando a ganar tiempo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces creo que la han entendido bastante bien. He tratado de explicarlo lo mejor posible. De todas maneras, de que termine, les voy a pasar al grupo de WhatsApp, no se salgan todavía de ese grupo, esta diapositiva y otras más que tengo y unos textitos en PDF que les va a gustar leer para que lo tengan ahí y profundice un poquito más tal vez. Y los videos de esto, por si se perdieron algún minuto, los subo a YouTube y de ahí también el enlace se los voy a compartir al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan verlo después. Gracias. Gracias. Si no hay más preguntas, nos vemos para una siguiente entonces. Nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Espero verlos en siguientes sábados. Ya. Gracias. Estén atentos a la propaganda que da el instituto para los temas que voy dando todos los sábados. Entonces, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Que les vaya bien. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, gracias.